Seguimos aquí en su programa Zona G, tu punto de mayor satisfacción, platicando con el doctor Guillermo González Méndez. Guillermo, dos preguntas ya en este último bloque. ¿Cuál es el origen de estas parafilias y si tienen algún tratamiento en el caso extremo, pues, de personas que pues se están poniendo también en riesgo su integridad? Además de molestar a las demás personas, por ejemplo, el caso del exhibicionista, ¿no? Mis alumnas en la universidad, cuando les digo, levanten la mano, ¿quién les ha tocado un exhibicionista? La levantan todas. ¿No? Dicen, es muy desagradable, y chicas que tienen que andar en los camiones, y bueno, ya se les explica un poquito sobre lo que son estos comportamientos. Entonces, la primera es, ¿cuál es el origen de estos comportamientos? Bueno, Freud planteaba que la predominancia de la sexualidad infantil o inmadura era lo que daba el origen de las parafilias. O sea, tú tienes un impulso, este impulso choca contra las cosas que te suceden durante la crianza, incluidos el tipo de padres que te tocan, el ambiente que te tocan, la ideología del grupo, ¿sí? Y choca contra todo esto tus impulsos, y entonces si tus impulsos se ven rechazados por todos estos elementos, entonces tú vas a construir una sexualidad fantasiosa en la cual vas a expresar de una manera perversa esta sexualidad, en la que va a ser muy importante los elementos de control y los elementos de repetición. Freud decía que estos elementos de repetición eran la expresión del impulso de muerte, o del impulso tanático, que es el impulso de muerte, ¿no? Entonces, que el que fuera tan cuadrada la parafilia y que siempre fuera obligada, era lo que era la manifestación de este impulso tanático, ¿sí? Tiempo después de Freud, hay otras personas que han ido estudiando esto y que han planteado que las parafilias son realmente así como sex maps, o sea, mapas del sexo en tu cabeza, en la cual tú vas a tener una representación de que debes hacerlo de esta forma para sentirte seguro. Es decir, si tú no lo haces bajo esas condiciones, te vas a sentir inseguro, y bajo una situación insegura, tu respuesta sexual se inhibe. ¿Ok? Entonces estos sex maps, por ejemplo, de John Money, tenemos ahí varios ejemplos. Y últimamente un señor Freud, no Freud, sino Freud con ND, él plantea que el problema de las parafilias deriva de todo el acto de cortejo, ¿sí? O sea, dice, son distorsiones del acto de cortejo. ¿Qué es lo que haces tú cuando cortejas? Pues primero ves a la persona, ¿no? Y entonces una disfunción sería, te quedas en puro verla, que sería el voyeurismo. El voyeurismo. ¿Sí? Luego tienes una aproximación hacia la otra persona, la escuchas, ¿sí? O sea, a lo mejor todavía no la tocas, pero la escuchas. Entonces, quien se queda ahí estacionado, pues tiene esto, que es, por ejemplo, la escatología telefónica, que es hablar y estar diciendo cosas y tarugadas por el teléfono, tratando disque de excitar a la persona del otro lado del teléfono, ¿eh? Entonces, primero la ves, luego la escuchas. Luego te acercas todavía un poco más y la tocas, ¿sí? Primero es un tocamiento no erótico, y entonces ahí tienes eventualmente el fetichismo, ¿no? O sea, puedes tocar a lo mejor una parte de su ropa, puedes tocar a lo mejor, y luego llegas a tocar el cuerpo. Entonces ahí tienes el froteurismo, ¿sí? Y luego avanzas un poco más, y entonces tendrías ya las parafilias que tienen que ver con que el contacto se rompe, ¿sí? Entonces todo este proceso de cortejo está, digamos, cortado. Haz de cuenta como que agarras tijeras y lo vas cortando, y entonces vas generando los diferentes tipos de parafilias que vas teniendo, ¿sí? Eventualmente, si tú ya llegas a un plano de interacción, entonces ese plano de interacción puede haber cierto romance, o puede haber cierta fuerza, ¿sí? Entonces la expresión o la modalidad de la fuerza en cómo se expresa, que puede ser
desde una fuerza hasta una violencia, ¿sí? Te va a construir los diferentes tipos de parafilias que son victimizadoras, ¿sí? En la medida que tú necesitas ejercer una mayor fuerza o mayor control sobre la otra persona, ¿sí? Entonces, en esa misma medida, tú estás violentando el espacio del otro, pero el otro no te importa porque tú lo cosificas. O sea, el cortejo es el otro me está representando algo, ¿sí? En la parafilia es el otro, yo le niego su humanidad para poder controlarlo. O sea, no me importa quién sea. Lo hace cosa. Okay. ¿Sí? Entonces lo cosifica y entonces puede ejercer sobre él toda esta violencia, inclusive una violencia fatal, ¿no? O sea, sabemos de casos, por ejemplo, en los que puede haber como parafilias que la gente viole a la otra persona, ¿no? Okay. Y no solamente la viole, sino que también la viole, la transgreda, la agreda, la mutile y hasta la asesine. Okay. ¿Sí? O sea, tú ves, por ejemplo, casos como aquella película esta de 8 milímetros, ¿no? En la cual pues tienes a una persona que se presta para hacer supuestamente una película, no le avisan que se trataba de una escena en la que tenía que morir, y bueno, ella pensaba, bueno, pues fingiré que me muero, pues no, el problema es que no le dijeron que efectivamente la iban a matar, ¿sí? Entonces ahí vemos esa progresión de las parafilias de acuerdo al cortejo. Bien. Tratamiento. Okay. ¿Hay un tratamiento para estas personas? Sí hay tratamientos, especialmente para aquellas personas que tienen parafilias victimizadoras. Nosotros lo que hacemos es trabajar con medicamentos que inhiben el deseo sexual, el impulso sexual, y que eventualmente podemos generar el equivalente de una castración química, ¿sí? Entonces, para este tipo de personas que el impulso es completamente inmanejable, les damos estas alternativas o opciones para que puedan vivir y convivir dentro de su comunidad con seguridad. ¿Sí? Aquí de lo que se trata es de que las personas que tienen estas parafilias victimizadoras sean tratadas, porque de otra manera van a regresar a la comunidad y van a volver a hacerlo. Es como decirle a una persona que tiene tos que no tosa. Pues por eso tiene tose, ¿no? Entonces hay que darle algo para que pueda reprimir el impulso de toser. ¿Sí? Entonces aquí hay que darle algo para que pueda inhibir el impulso de llevar adelante la parafilia victimizadora. ¿Sí? Hay medicamentos desde antidepresivos, medicamentos inhibidores de fosfodiesterasa 5, ¿sí? Medicamentos que van a estar haciendo la acción de inhibición de la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, ¿sí? La 5-alfa reductasa, o sea, estos medicamentos que actúan sobre esta enzima. Entonces hay varios medicamentos que nosotros podemos jugar con ellos, ¿sí? Y ver desde el tipo de problema que tiene, cuáles son los medicamentos que más nos van a servir, ¿no? Como muchas veces tenemos un trasfondo de depresión crónica en las personas que tienen parafilias, pues entonces el uso de antidepresivos puede ser una muy buena alternativa para que ellos ganen control y repriman mejor la actuación del impulso. También en las personas, por ejemplo, que están ya sufriendo su parafilia, ¿llega casos a ver así? Que sí, de hecho, doctor, es que yo ya no... De hecho, muchas personas, por ejemplo, piensan en los pedofílicos como verdaderos depredadores humanos, ¿no? Y la mayor parte de las personas que yo he tratado con esta parafilia sufren muchísimo este trastorno, porque ellos realmente no quieren actuarlo. O sea, saben que está fuera de la ley, que se están jugando la vida y que están dañando a otras personas, ¿no? Sin embargo, el impulso les gana y lo actúan. Entonces llegan con mucha culpa, llegan con mucha sensación de desesperanza y muchas veces habiendo cometido ya algunos intentos suicidas. Entonces realmente hay que ayudarle a estas personas para que puedan reconstruirse como personas y puedan reinsertarse en la sociedad. Ok. En el caso del exhibicionista,
también se puede reformar, se podría decir, Sí. reorientar ese impulso sexual. Sí, en el exhibicionista lo que tienes es que la persona tiene una duda tremenda sobre su propia potencia sexual, ¿no? Entonces tiene que gritársela al mundo para reafirmarla, porque si no, no la tiene. Entonces, eventualmente, él tiene que mostrar su erección y ese es, vamos a decirlo, su objetivo último, ¿no? O sea, él no quiere violar a nadie, no quiere nada más que exponer. Uh-huh. Y que la exposición resulte en una sorpresa y que resulte en una alarma por parte del público posible, ¿no? Eventualmente ese es lo que él quiere. O sea, con eso su sexualidad se ve confirmada y entonces él se siente en ese momento potente y macho. Bien. ¿Sí? De fondo pudiera haber estos malos manejos a nivel familiar de una educación sexual represora y represiva, con patrones muy rígidos de comportamiento y de expresión. Mira, muchas veces uno piensa que la parafilia viene, como es una expresión sexual, tiene que venir de un problema sexual. Y no es tanto así. Mucho de lo que estamos viendo hoy en día, como el bullying, ¿sí?, puede generar a futuro conductas parafílicas. Todas estas situaciones en las que humillas a las personas, las hacen sentir menos, las haces sentir una basura, son situaciones que dan lugar en una exposición crónica al desarrollo de parafilias. ¿Por qué? Porque en la parafilia tú vas a ser poderoso, en la parafilia tú vas a tener el control, okay. En la parafilia tú vas a tener el control absolutamente de todas las cosas que van a suceder. Vas a crear una escena y puedes cambiar los actores, pero la escena siempre va a ser la misma, ¿sí? Uh-huh. Y eso te da control, es como cuando te sucede